Desde un rincón de la ciudad de San Francisco de Macorís, inicia Cápsula de Restauración TV Radio Web, un espacio que impactará tu vida con hombres y mujeres de Dios, dando palabra de restauración, testimonios, debates y mucho más. Suscríbete y activa la campanita y síguenos en nuestras redes sociales. Cápsula de Restauración TV Radio Web, llamados a restaurar. Dios te bendiga y Dios te guarde de una manera muy especial. Bienvenido a este sábado de restauración, transmitido todos los sábados por este programa, por este canal de YouTube, Cápsula de Restauración CDR. Hoy tenemos un espacio muy importante y una persona bastante importante para nosotros en este programa. Como usted ha podido ver en la miniatura, ha podido ver en el tema, hoy vamos a hablar de un tema muy particular. Y hoy tenemos un invitado, el pastor José Miguel Liriano. Pastor, bienvenido. Amén, amén. Dios te bendiga, Víctor. Qué bendición compartir con ustedes. Amén. Muchas veces abro tus programas en YouTube. Amén. Y veo a una de mis hijas, veo a Damari. Sí. Veo a Damari Fabré. Ella es una joven muy valerosa. Gracias al Señor, Dios me permitió ser pastor de ella por muchos años y de su familia, de verdad, y de verdad que es una bendición. Además, tu caso, Víctor. Sí. Tú eres, vamos a poner un ejemplo, tú Injertado. tú eres un bisnieto mío. Sí. Porque recuérdate que tu esposa Eridania es hija de un hijo mío. Sí. El pastor Carlos José de la Cruz, que para mí es una lumbrera. Es un hombre, al igual que Hortensia Caraballo, su esposa, Marte Caraballo, que también son mis hijos, formados, doctrinados y bautizados, gracias al Señor, por esta persona que está aquí. Gloria a Dios. Ellos son lumbreras que Dios me ha regalado. Terrible. Sí. Pastor, hoy vamos a hablar de un tema. Usted no tiene un tema cada uno de nosotros. El pastor es doctor en teología, para los que no lo conocen, un pastor que lleva una trayectoria hace mucho tiempo atrás, a principio de la pandemia. Los que siguen este canal desde ese entonces se acuerdan que hicimos un espacio con el pastor hablando de algunos temas escatológicos, gloria al Señor, pero ahora volvemos con algo un poco diferente. Así que, pastor, háblenos de lo que nos tiene para nosotros. Acérquese un poquito aquí al micrófono. Qué bueno. Bueno, Víctor, y a todas las personas que nos están mirando a través de las redes sociales y de YouTube, quiero decirle a ustedes que tenemos muchos temas que tratar. Sí. Más adelante vamos a retomar esos temas que son de gran importancia para el pueblo de Dios. Yo te decía, Víctor, que el pueblo necesita enseñanza, necesita comer, comida. Sí. Ya realmente lo primero que yo le digo a las personas cuando voy a predicar la palabra, cuando yo tomo el púlpito o tomo los escenarios, yo siempre les digo, vengo a hablar a la razón, no vengo a hablar a las emociones. ¿Por qué? Sí. Porque el ser humano es un ser racional, pero también es un ser emocional. Entonces, normalmente hoy hay un sistema que se está moviendo en el mundo religioso, que es trabajar específicamente la parte emocional del humano. Entonces, cuando tú trabajas la parte emocional del humano, la parte racional no asimila, no aprende. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro. Es decir, ¿qué tú quieres? ¿Quieres aprender o quieres emocionarte? ¿Qué tú quieres hacer en realidad? Entonces, realmente lo que hay que hacer es tratar de enfocarnos en lo que se llama el área del aprendizaje, el área racional, que está en el espíritu. Terrible eso. En el área del espíritu. Hoy vamos a hablar de la fe. Fe. Sí, hoy vamos a hablar de la fe. Y disculpa la interrupción, pastor. Hablando de eso mismo, hoy en día la mayoría de predicadores trabajan la parte emocional. O sea, muchas veces juegan con lo que es las emociones de la persona más que la razón, más que darle un conocimiento a la persona. O sea, le gusta trabajar con las emociones de la gente. Mira, yo he tratado, y tú lo sabes, de enseñar. Yo toda la vida he sido una persona que enseño y no soy una persona creadora de conflictos. Es decir,
cuando yo traigo un tema, no vengo con la finalidad de crear conflictos, porque muchas personas, como han cogido las redes sociales para lucrarse, es decir, ellos viven de las redes sociales Sí. y viven de los conflictos, es decir, tienden a coger temas, yo diría, son mercenarios de la palabra. Si un mercenario es aquel que mata por dinero, Sí. es aquel que va a la guerra encomendado para que mate. Sí. Es decir, es una misión de muerte para tú conseguir un pago. Entonces, hay personas que son mercenarios de la palabra. Es decir, ellos les importa lo que el otro pueda asimilar. Es decir, que los niños espirituales, porque realmente las iglesias están llenas de bebeses espirituales, de niños Sí, espirituales, claro. de pizarras en blanco, donde esas pizarras tú escribes lo que tú quieras. Es decir, tú vienes con una enseñanza aquí, aunque sea una enseñanza torcida, ¿me está entendiendo? Hay personas que la asimilan. Entonces, esa enseñanza crea lagunas. Esas lagunas, tú vas caminando en la vida con esas lagunas y esas lagunas son reproducidas. Es decir, tú agarras a una persona, lo que tú mal aprendiste, entonces tú vas y se lo llevas a otras personas. Sí, Entonces sí. tú vas creando generaciones de laguneros, generaciones de personas vacías, ¿me entiendes? Sí, Entonces, sí. realmente esa no es mi intención. Mi intención es enseñar la palabra y tratar de llevarle a la persona lo que la persona necesita. Por esa razón, tú sabes bien que yo soy una persona que soy profesional en el área médica. Yo soy médico de profesión y, ejemplo, en el área de la medicina se nos enseña a nosotros a buscar el origen de las cosas. Es decir, el origen de las enfermedades, el origen de las palabras. Ejemplo, hay un término en medicina que se llama la etiología. Es decir, eso es para conocer de dónde salen las enfermedades. Cuando tú lees un libro de medicina, tú vas a encontrar etiología de conocida o etiología conocida. Si viene del área genética o viene del área ambiental o viene, ejemplo, de una enfermedad que uno por una ingesta de alimento, ¿me está entendiendo? Sí. Entonces tú ya sabes de dónde vienen las cosas. Entonces, a nivel semántico o a nivel de la palabra, existe un término que se llama la etimología. Es decir, la etimología se relaciona mucho con las palabras. Es decir, tú tienes que conocer las etimologías de las palabras, Sí. de las frases. La procedencia. Correcto. Entonces, es imposible, Víctor, tú enseñar algo si tú no conoces el origen. Sí. Es decir, yo puedo venir aquí y empezarte a hablar de fe y buscarte en el libro de los Hebreos, capítulo 11, lo que dice la palabra de la fe. Pero ¿y qué es la fe? Es decir, es muy fácil yo venirte a hablar de fe, porque ese es el problema de nosotros, los cristianos, que tendemos a enseñar las cosas, pero no a enseñar las raíces, no a enseñar los orígenes, no a enseñar Claro. los comienzos, ¿me entiendes? Entonces, cuando tú no enseñas los comienzos, cuando tú no enseñas las raíces de la cosa, la persona está en el aire. Está en el aire. Claro, imagínate. Entonces, yo quiero que usted entienda, usted que me está escuchando a mí, quizá va a decir, pero ese hombre sí habla. No. Lo que pasa es que yo quiero que tú entiendas que todas las cosas tienen un origen. Es más, oye esto, Víctor, para comenzar, la primera persona que nos enseñó a conocer los orígenes fue Dios. Fíjate que cuando Dios le gusta marcar las cosas con nombre, es decir, cada elemento creado por el Eterno, ¿me está entendiendo? Cada elemento creado por el Eterno, es decir, la tierra, Sí. los seres angelicales como los querubines, serafines, ángeles, seres vivientes, en sentido general, tienen sus nombres, tiene una etimología de comienzo. Pero esa etimología, ese comienzo de ese nombre, marca la esencia
del mismo ser que fue creado. Me explico. Sí. Fíjate, la palabra habla de querubines, pero habla de un querubín, la palabra querubín, querubio, es decir, él significa angelitos pequeños, ¿me entiendes? Querubín. Ahora, ¿cuál es la función del querubín? ¿Por qué Dios hizo el querubín? Entonces eso hay que conocerlo. ¿Por qué el término querubín? ¿Y por qué un querubín que es diferente a los demás querubines? Fíjate por dónde voy. Hoy vamos a hablar de fe. Sí. Pero mira por dónde voy. ¿Me estás entendiendo? Sí, Todavía sí. no hemos tocado la fe. Estamos específicamente tocando porque yo quiero llevarte a que el término fe. Es decir, que es en hebreo es emunat y en griego pisti. ¿Me entiendes? Y en latín fideli. Es decir, que yo quiero conocer esos términos y por qué fideli, pisti, emunat. Pero vamos otra vez atrás. El querubín, dentro del reino, el Eterno lo hizo para que fuera para proteger. La función del querubín es proteger. Por eso al querubín mayor, hay un querubín que se le llama mayor y querubín protector. Fue a luz ver. Significa portador de luz. Oye, luz ver. ¿Qué yo te dije ahora? Que todo lo de Dios tiene una etimología. Sí. Y que el nombre de cada cosas de la de Dios, de cada elemento, ¿qué tiene? Etimología. Tiene una etimología, pero la etimología es su propia esencia. ¿Entendiste? Sí, sí. Muy claro. Es sí. decir, tu esencia es tu nombre. Tu esencia es tu carácter. Es decir, un querubín tiene una función. Pero el nombre de querubín, fíjate cómo dice Dios. A Luzbel era un querubín. Él le dice, el querubín mayor y querubín protector. ¿Qué te dice eso? Que era un querubín que tenía un rango superior a los demás querubines. Sí. Vamos bien, ¿no es verdad? Claro, claro. Y si le llama protector, ¿qué dice en el libro de Ezequiel? Porque de él se habla en el libro de Ezequiel, capítulo 28, y en el libro de Isaías, creo que el capítulo 14. ¿Me entienden? En esos dos capítulos te hablan del querubín mayor. Se habla de su caída, habla de su creación. ¿Me está entendiendo? Entonces, es lo que yo le digo, amado televidente o amado oyente. Es decir, es imposible tú enseñar algo si tú no conoces el origen real. Es imposible tú hablar de algo si tú no conoces la esencia. ¿Me está entendiendo? Entonces, podemos decir, amado Víctor, siervo del Señor, evangelista del Señor, que estoy hablando de estas cosas para que te voy a poner varios ejemplos rápidos. Porque en otra ocasión vamos a hablar de, bajo el tema, la esencia de los nombres. Porque ese puede ser un tema, ¿no, David? Claro, claro, claro. Ejemplo, fíjate, para yo hablar de fe, necesito introducirme y hablar de cómo es Dios hace las cosas. ¿Por qué fe? ¿De dónde viene fe? ¿Por qué el término fe? ¿Por qué a Abraham le llaman el padre de la fe? ¿Me entiendes? Sí, sí. ¿Me Y entiendes? es importante que uno como creyente entienda todo eso porque de hecho hay muchos cristianos con colmillo en la iglesia, así por decirlo, que usted le hace preguntas de por ejemplo, ¿qué misericordia? ¿O qué esto? Y se quedan como en shock porque no saben qué responderle porque no hacen eso, no investigan la etimología, lo profundo de cada palabra. Y para nadie es un secreto que la Biblia entera tiene, diríamos como enigma, tiene códigos que hay que descifrarlo entera. Ahora, Es profundo. Hay algo que me gustó, Víctor. Utilizaste un término como campesino. El colmillo. Me dijiste, Sí. hay personas que tienen colmillo. Hace unos días yo tengo un caballo. Okay. Y mi hermano quería saber la edad del caballo. Le levantó esta parte aquí y me dijo, el caballo no es muy joven. Porque ya el caballo tenía colmillo. Es decir, cuando un caballo si ya le salen los colmillos, significa que está viejo. ¿Me está entendiendo? No sabía esa. Sí, fíjate lo
porque estamos hablando de la etimología. Sí, de las sí, cosas. sí. ¿Por qué las cosas? O cada cosa que tú me hablas, yo tengo que buscar el origen de las Claro, cosas. claro. Es Entonces, así. oye esto, Víctor. Escuche esto, amado. Rapidito, Víctor, rapidito. Mira, entonces, vamos a salir del querubín. Porque ese no es el tema. El tema no es la esencia de los nombres. Yo quiero hacer una introducción rápida. Ahora, vamos inmediatamente a descender al tema principal, que es la fe. ¿Me entiendes? Que es la fe. Sí. La Biblia, la palabra de Dios le habla a Abraham, el padre de la fe. Pero yo me voy específicamente a enfocar al término fe. El término fe, yo lo investigué o lo he investigado o lo he estudiado en varios idiomas. Lo he investigado en el idioma hebreo como lengua fundamental y lo he estudiado en el idioma griego, en el idioma latino, ¿me entiendes? Que son los idiomas básicos, aún junto al arameo, porque el arameo es el idioma mucho más viejo que existe de todos los idiomas, aún más viejo que el mismo hebreo. ¿Me entiendes? Hay que entender todas esas cosas, ¿me entiendes? Para conocer la raíz de las cosas, ¿me entiendes? Sí. Entonces, la fe en hebreo significa emunat. Emunat significa confianza y lealtad. Confianza y lealtad. Es decir, creer con confianza, creer con lealtad. Oye, fíjate lo que significa lealtad. Sí. Por eso, el único hombre en la tierra que Dios le llama amigo fue Abraham. El Señor le dijo, Abraham, mi amigo. ¿Me entiendes? El término amigo es un término que engloba lealtad. No todo el mundo le cabe el término amigo. Simplemente pocos hombres, quizá uno, solamente Abraham, Dios le llamó amigo. Sí. ¿Por qué? Porque Abraham y Dios crearon una relación tan íntima, tan fuerte, ¿me está entendiendo? Que a él le cabe el término, la etiqueta de amigo de parte de Dios. Ahora, la palabra le llama el padre de la fe. Y a mí me chocaba. Yo oraba, Víctor, y yo le decía al Señor, Señor, yo quiero saber cómo este hombre cultivó esta fe. Cómo Abraham tuvo la capacidad, cómo el Eterno marcó a Abraham con ese término, el padre de la fe. Y el Eterno me dijo, oye bien lo que te voy a decir. Es imposible, voy a tener que remontarme otra vez atrás para que tú entiendas lo que te voy a enseñar. Es imposible tú entenderme a mí si primero no te entiendes tú. Yo le dije, ¿cómo así, Señor? Es decir, nosotros somos la imagen del Eterno. Sí. Nosotros somos la imagen del Eterno. Hay dos términos que el Eterno utilizó. Elohim utilizó en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26. El libro de Génesis se llama Bereshit. ¿Me entiendes? El libro de los comienzos, de los orígenes. Entonces, en el libro de Bereshit, el Eterno, en capítulo 1, versículo 26, él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Hay dos términos, imagen y semejanza. Uno significa sombra y otro significa parecido. Es decir, imagen, sombra, parecido, semejanza. Entonces, decimos que el hombre es la sombra y el parecido del Eterno. Es decir, no es el Eterno. ¿Me está entendiendo? No Sí. es el Eterno. Nosotros somos parecidos a la esencia. Es decir, fíjate el término, sombra y parecido. Es decir, sombra. El sol es la luz que ilumina todo. Pero ¿qué produce el sol? Con los elementos sombra. Sí, Amén. claro, Un claro. árbol, cuando el sol le da, ¿qué produce? Sombra. Pero ¿qué es la sombra? Lo que no es real. Pero Algo parecido. pero es un elemento que ya está hecho. Claro, claro. Entonces, nosotros somos la sombra y lo parecido del Eterno.
Ahora, escuche esto, amigo, que me está mirando. Nosotros somos, la palabra dice que el hombre es la gloria de la eternidad y la mujer es la gloria del hombre. ¿Qué es lo que yo quiero decirte con esto? Nosotros somos la diferencia de toda la creación. Toda la creación. Toda la creación Dios la hizo por la palabra. Por la palabra. Es decir, Dios decía, Elohim decía, hágase esto y se hacía. Le dio orden a las aguas y le dijo, produzcan seres vivientes. Y de las aguas salieron las aves, los peces, todos los animales. Es decir, todo ser vivo, aparte del hombre, fue creado por la palabra. Pero ¿qué pasó con el hombre? El hombre es el único ser, decían los latinos, el humanus. En latín es humanus, ¿me entiende? Humanus. Entonces, en el idioma hebreo, Isha y Ishi. Ishi es el hombre y Isha la mujer. ¿Me entiende? Entonces Dios creó a Ishi. Dios creó a Ishi. ¿Me está entendiendo? Sí. Al hombre. Porque quiero que entienda, Ishi significa hombre. Pero Adán significa hombre rojo. Por eso, hablando de etimología, para llegar, porque quiero que entiendan que es imposible entender este asunto si no conocemos los orígenes, la etimología. Sí, es importante. Entonces, regresando otra vez a Abraham, a la fe, Emunat viene del hebreo, ejemplo, la fe viene del hebreo Emunat, que significa creer con confianza y con lealtad. ¿Me entiende? Y con lealtad. Algo establecido, algo seguro, algo que se puede creer, que se puede confiar, algo con firmeza. Eso es la fe. Bueno, no todo el mundo tiene la fe. ¿Por qué? Un principio. Te hablo de principio. Desate. Ok, un principio. Este es un reino que camina bajo principio. Sí. Y la palabra y lo que enseñamos camina bajo principio. Entonces, un principio es que después que el hombre pecó, después que el hombre falló, después que el hombre le fue desleal al Eterno en el Edén, el hombre entró de ser un ser sobrenatural, el hombre descendió a un ser natural. Al hombre descender a un ser natural, entonces el hombre de ahora en adelante, el hombre tiene que cultivarlo todo. ¿Me está entendiendo? Sí. Es decir, el hombre, la fe no llega, la fe hay que cultivarla. El amor no llega, el amor hay que cultivarlo. Entonces, la paz, la benignidad, ¿me entiende? Por eso el fruto, no los frutos. La palabra habla del fruto, que no es más que la emanencia, lo que sale del espíritu. ¿Me entiende? Sí. El espíritu es el tronco. Las ramas son aquellas ramitas, lo que nosotros le llamamos los frutos, que es el fruto del espíritu, del Ruach HaKodesh. ¿Me entiende? Del Ruach, de Dios. Ese fruto que nosotros cultivamos, no es que llega, cultivamos. Por eso hay que cultivarlo, sí. Entonces, para llegar a la fe, Dios me enseñó que todo hay que cultivarlo. Tú ves gente que de hoy a la mañana dicen que tienen fe. Por eso fue que el Señor lo confrontó. Dime de tu fe y dime de tus hechos. ¿Cuál es tu fe? Y te diré cuáles tus hechos. ¿Me está entendiendo? Sí. Entonces, quiero que entienda, número uno, principio del reino. Después que el hombre falló en el Edén, todo tiene que pelearlo. Todo tiene que cultivarlo. Nada se regala. Nada se consigue de balde. Todo hay que cultivarlo. Todo hay que pelearlo y todo hay que buscarlo. ¿Me entendiste? Entonces, el Eterno, yo le pregunté en oración, ¿cómo fue que Abraham tuvo una fe tan poderosa? ¿Por qué Abraham fue etiquetado como el padre de la fe? Entonces el Eterno me dijo, para tú conocer eso,
primero tiene que conocerte tú y después me va a conocer a mí. Y yo le dije, ¿cómo así? ¿Cómo así, Señor? Y él me dijo, lo que pasa es que ya tú no eres el primer Adán. Tú eres un Adán en decadencia. Tú eres un Adán en miseria. Tú eres un Adán que sobre ese Adán fue determinado muerte. Tú eres un Adán que sobre ese Adán yo determiné, del polvo saliste y al polvo volverá. Principio del reino. El hombre no muere, muere el soma. La palabra soma en griego significa cuerpo. Muere el cuerpo regresa a la tierra. Del polvo saliste y al polvo volverá. Entonces, el hombre, el Adán de hoy es un Adán en miseria, es un Adán en decadencia, no es un Adán de perfección, no es el Adán del Edén, es un Adán de muerte. Entonces el Eterno dijo, del polvo saliste y al polvo volverá. Entonces el Eterno me dijo, tiene primeramente que conocerme a mí, para conocerme a mí, tiene primeramente que conocerte tú, porque si tú no te conoces, si tú no sabes quién tú eres, si tú no sabes de dónde saliste, si tú no sabes cuál es tu composición, si tú no sabes lo que son tus sentidos, si tú no sabes lo que es el alma, si tú no sabes lo que es el ruar que está dentro de ti, lo que dice el libro de Eclesiastés, que Dios depositó eternidad dentro de el soma, dentro de Hadash. ¿Me entiendes? Hadash. El término Hadash significa hombre rojo. ¿De dónde viene Hadash? Viene de Adama. La palabra Adama significa tierra, significa lodo rojo o lodo macerado. Entonces Dios sacó al hombre de Adama, Adama. De Adama, Dios sacó a quién? Adán. Entonces eso, Adama significa lodo. Tierra roja. ¿No? Tierra roja. Entonces Dios sacó al hombre rojo ¿de dónde? De Adama. Entonces Adama es nuestra madre. ¿Vamos bien? Sí. Adama es madre tierra, porque el Eterno lo sacó de Adama. ¿No es verdad que sí? ¿Y qué depositó el Eterno en Adama? El espíritu. El Ruach HaKodesh. Significa espíritu, hálito, aliento, soplo. El Eterno depositó el soplo que produjo en el soma, en el cuerpo, vida. Entonces el hombre vino a ser un ser viviente cuando el Ruach entró sobre el hombre. Ahora, ¿de dónde salió el Ruach que el hombre tiene? ¿De dónde? De la misma esencia, la misma esencia del Eterno. Por eso yo te dije ahorita, hablando de la creación, yo te dije ahorita que todo lo creado, todos los elementos creados fueron creados por la palabra, pero que con el hombre el Eterno se detuvo, ¿me entiendes? Y no fue con la palabra, sino fue con su mano, ¿me entiendes? Le dio forma al soma, al cuerpo, ¿me está entendiendo? De la tierra. Me explico, hay unos términos que yo quiero que tú lo manejes y lo entiendes. El término humo, digo conmigo, humo. El término humo significa polvo, el polvo superior de la corteza cerebral, de la corteza terrestre. Es decir, entonces hay dos términos para ese polvo. Está el humo y está el fer. El fer es polvo seco y el humo es polvo mojado. Es decir, el Eterno no hizo del humo. Es decir, él cogió con su dedo y empezó, amén, a coger de la parte de la corteza de arriba mojada del lodo. ¿Tú conoces el lodo? Claro. Cuando tú vas al río, ¿tú has visto el lodo? Sí. El Eterno cogió el lodo así y formó al hombre. ¿De dónde lo formó? Del humo. ¿No es verdad? Del humo. Entonces, ¿qué pasa? ¿En qué nos convertimos? Nos convertimos de humo a fer. La palabra fer significa polvo seco.
Entonces por eso fue que el Señor le dijo, del polvo saliste, ¿me entiendes? Saliste del polvo macerado, del polvo mojado, ¿me entiendes? Pero va a regresar ¿a qué? Al fer, al polvo seco. Es decir, por eso en hebreo el mismo término que se utiliza para ceniza, oh my God, esto está tremendo, esto está tremendo. El mismo término, Víctor, que se utiliza para ceniza, es el mismo término que fer, que se utiliza para ceniza. ¿Qué yo te quiero decir con esto, Víctor? Que cuando los judíos cogen ceniza y se bañan en ceniza, ellos lo que están diciendo en forma de humillación, de ahí salimos del fer, ¿me entiendes? Somos fer, somos polvo seco. Por eso, escucha bien a ti orgulloso. Ay. Oye, orgulloso, a ti orgulloso. Tú que primes lindón, tú que primes que lo sabe todo, tú que piensas en humillar a los demás, tú que mira al otro por encima del hombro. Amén. Tú que maltratas a los demás. El Señor te dice hoy, tú eres fer. Tú eres polvo seco. Del polvo saliste y al polvo volverá. Regresará de nuevo al polvo. Por eso la palabra es clara. Escucha esto. La palabra es clara. Hay un solo pecado que el Eterno lo vomita. Y es el pecado que el Eterno no soporta. Está en el libro de los Proverbios. La palabra dice que Dios mira de lejos al altivo. ¿Sí o no? Claro. ¿Qué otro pecado Dios mira de lejos? Solamente al altivo. ¿Por qué? Porque la altivez es el orgullo. Y el orgullo y la altivez fue el primer pecado que se originó. ¿Me entiendes? Eso tú lo buscas en el libro de Ezequiel. Cuando Satán dijo, subiré a lo alto y seré semejante al Altísimo. Pero ese no es el tema. Vamos a tratar otro tema. Otro día tú me invitas aquí a hablar del primer pecado. Sí. Pero haciendo puntualizaciones para que el pueblo entienda que necesitamos conocer más de la palabra. Estamos casi regresando a la fe. Terrible, sí. Yo sé que mucha gente al escucharlo a usted, quizá en cierto momento como que se pierda. O sea, tiene que prestar mucha atención a lo que usted dice. Porque usted de la persona o de la persona que enseñan que da mucha información. Entonces, te invito a que estés muy pendiente porque esto está tremendo. Seguimos, pastor. Ok. Vamos a regresar porque siempre tengo que caer al área etimológica. Porque Dios trabaja con la etimología. ¿Me entiendes? Es decir, Dios trabaja con la etimología. Lo vemos en la Biblia cuando le cambió los nombres a Pedro, le cambió los nombres a Pablo, a Abraham. Sí. Fíjate que vamos a hablar de Abraham. Sí. Fíjate que Abraham tuvo dos nombres. El primero fue Abraham. Todo lo que comienza con Abad significa padre. Y la terminología final de An significa pueblo. Entonces, la palabra Abraham, porque es el primer nombre, Abraham. Después Dios lo cambia a Abraham. Entonces, Abraham significa padre de una aldea o padre de un pueblecito. Okay. Es decir, Víctor, que Abraham no era cualquier cosa. Abraham era un líder en uno de los caldeos. Haciendo rapidito, porque voy a hacer puntualizaciones rápidas. Abraham era un líder. Ur de los caldeos era una tierra sumeria. Le motivo a que estudie el origen de la tierra de Abraham. Es decir, Abraham sale de los sumerios. Los sumerios fue la primera civilización que existió en el mundo. Amén. Y Ur de los caldeos, Caldea y Ur, pertenecía a los pueblos sumerios. Antes de los sumerios existían los acadios. Los acadios son de la misma línea sumeria. Pero algo importante que quiero que entiendan, que va a ser otro tema que vamos a tratar, esa línea viene de la línea de Sem, porque la humanidad viene de los 3 hijos de Noé.
Can, Sem y Jafé. Entonces, la línea sumeria, por eso Abraham sale de la línea de Sem, porque sale de la semilla de la bendición. Ese es otro tema, porque vamos a tratar después el tema. Yo estoy para ti y estoy para el pueblo. Después vamos a tratar el tema específicamente de cuando Noé le dio la bendición y la maldición a sus hijos. ¿Vamos bien por ahí? Sí, sí. Ok, vamos a dejarlo así un poquito con hambre por ahí, pero vamos a regresar otra vez. El Señor me dijo en oración, si no te conoce tú, no me va a conocer a mí. Es imposible, ¿me entiendes? Porque ¿cómo tú quieres conocer a Dios cuando tú todavía no sabes ni quién tú eres? ¿Cómo tú vas a conocer a Dios cuando tú todavía no sabes ni qué administra, ni qué influye tu sentido? Tú todavía no sabes por qué Jesús dijo, amén, que la lámpara del cuerpo son los ojos. Porque tú tienes que entender qué influencia hay en tu vida espiritual de los sentidos, del oído, del olfato, del tacto, del gusto, de los ojos, amén. Tú tienes que entender eso. Amén. Que el hombre es un ser tripartito. Es decir, tripartito después de la caída. Pero el hombre en su origen, en la parte original, era un hombre bipartito o un hombre dicótomo. Ahora es un hombre tricótomo. Entonces la tricotomía influye en un ser, cuerpo, alma y espíritu. ¿Me está entendiendo? Pero en el sentido original, Dios hace un ser, soma y ruá. El hombre era simplemente cuerpo y espíritu. Correcto, hermano. Eso es así. Entonces, el hombre era un ser estándar. Comienzo. Porque el Eterno me dijo, si no te conoces tú, no puedes conocer lo que es la fe. No puedes conocer cómo Abraham conquistó. No puedes entender jamás cómo Abraham, ¿me está entendiendo?, llegó a esa gran profundidad de la fe. No sé, es decir, cómo este hombre llegó a ser el padre de la fe. Entonces, el Eterno me dijo, para tú conocer ese misterio, para tú conocer esa bendición, para tú conocer ese nivel que alcanzó este hombre, un ser natural como Abraham, este hombre se convirtió en un ser sobrenatural. Dije ahorita, escúchame bien, pueblo, todos los elementos, hay elementos que no son humanos, hay elementos que son terrenales, los elementos que te mencioné, la benignidad, el gozo, la fe, todo eso es celestial. Por eso Jesús se asombró cuando vio la fe del centurión y cuando vio la fe de la mujer sirofenicia, es decir, aquella mujer cananea. ¿Por qué él se asombra? Él se asombra, dice la palabra, que fue solamente en esas dos partes Jesús se asombra. Sí. Tú no encuentras asombro en más partes. ¿Por qué, Víctor? Porque los elementos que él estaba viendo manifestados en estas dos personas no eran elementos naturales en los hombres, sino que estas dos personas están cultivando dos elementos que son propios de la eternidad, que no son de la tierra. Entonces, cuando tú logras cultivar algún elemento de la eternidad, cuando tú eres una persona que tiene un gozo, pero un gozo inefable, un gozo real, no mintiendo, porque hay un sinnúmero de gente motivacionales mentirosos que viven hablando que tienen sin tener, porque estos asuntos no es de motivación sino de vivencia. Es decir, los elementos de la eternidad no se cultivan si tú no entras en una plena comunicación con la eternidad. Por eso yo te quiero explicar la esencia propia del hombre como un ser tripartito, para tú entender cómo a nivel del área del espíritu tú llegas a entrar en una comunicación directa con la eternidad. De la única manera que tú puedes cultivar una fe real, un gozo real, una benignidad real, una templanza real, ¿me entiendes? Es decir, tú entrando en lo que se llama en una coinonía, en una comunión con la eternidad. Es imposible crear, manifestar, desarrollar algún elemento de estos que estoy mencionando
sin tú entrar en una comunicación directa con la eternidad. ¿Me está entendiendo? Entonces, sí. Víctor, déjame explicarte esto. Hay algo que quiero decir, pastor. Dime. Concerniente a eso que usted hablaba, esa historia. Es importante ver cómo estas dos personas, el centurión y aquella mujer, pudieron cultivar esto sin tener al Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo no estaba de manera manifiesta entre los seres humanos en ese entonces, pero aquella gente, por su propio espíritu, o sea, por el espíritu que Dios le había dado, como que eso fluyó de ellos. Por eso fue que Jesús como que dijo, espérate, algo como que está fuera de lo normal aquí. Oye, ¿qué es lo que pasa? Recuérdate que el ser humano en sentido general es a imagen y semejanza del Eterno. Todos los humanos. Sí. Entonces, cada humano, por ejemplo, en un libro que terminé ahora, se llama El cómplice de Dios, el cómplice del Eterno, de Abraham. Terminé 2 libros, voy a tirar 2 libros ahora. Okay. Entonces, el libro El cómplice del Eterno, yo hablo de la fe y hablo de que cada ser humano, al ser portador de eternidad, porque es como la eternidad en el humano natural, en el humano que no ha entrado en comunicación con la eternidad, está presa. Es como una cárcel. El espíritu está dentro del humano. El espíritu quiere salir hacia afuera, pero el soma y el alma, la nefé, alma es nefé. Entonces, la nefé y el soma lo tienen en prisión. ¿Me entiendes? Lo tienen en prisión. Pero cuando tú logras liberar al espíritu, al ruá, y ese ruá empieza a abrirse paso, venciendo primeramente el alma, porque vamos a llegar ahí. Es decir, con el versículo, vamos a llegar ahí. Estamos casi llegando al versículo del capítulo 12 del libro de Génesis. Es hablarte brevemente. Yo pudiera pasar el día entero aquí hablándote de esto. ¿Me entiendes? Fíjate cómo vamos cortando los temas. Sí, son muchos. No es que, oye, la palabra es eterna. Masaya, esto es tremendo. Terrible, gloria a Dios, esto es tremendo. La palabra es infinita. La palabra es eterna. Aleluya. Esto es algo maravilloso. Pero gloria esa eternidad, tú puedes conocerla cuando tú entres en conexión con la eternidad. Tú no tienes que manipular a nadie. Tú no tienes que inventarte nada. Tú no tienes que inventarte un testimonio falso. Yo he escuchado mucha gente hablando de cosas para rellenar porque no hay nada. No hay conexión con la eternidad. Así. Tiene que haber conexión con la eternidad para que tú entiendas lo profundo que es este asunto. Entonces, vamos a regresar, Víctor, donde estábamos. ¿Me entiendes? Sí. Tú me hablaste del centurión y hablamos de la mujer sirofenicia. Lo que pasa que el espíritu, lo que dice el libro de Eclesiastés, que Dios depositó eternidad en cada humano. Es decir, vengo con una bomba. El humano no muere. Quien muere es el soma, el cuerpo. Es decir, la parte espiritual del hombre no puede morir. ¿Por qué no puede morir? Porque lo que el Eterno depositó dentro de Hadash es eternidad. Principio. De la eternidad no puede salir muerte, sino que todo lo que sale de la eternidad es eterno. Entonces, si el Eterno depositó espíritu sobre Hadash, ¿qué depositó? Eternidad. Según lo que dice el libro de Eclesiastés. Entonces, el hombre no muere. El hombre es eterno. Nosotros somos eternos. Será por eso, pastor, yo sé que con esto me voy a salir un poquito del tema, pero muchas personas se han preguntado, de hecho, a veces hasta a mí me llega a la cabeza, pero ¿por qué cuando nos vamos ya al final de los tiempos, uno dice, pero ¿y por qué Satanás no es destruido totalmente y ya? Y la Biblia dice que va a ser encarcelado ya. Y claro, luego lo van a tirar al abismo y eso, según el lago de fuego que dice la Biblia. Pero usted acaba de decir algo, y es que lo que sale de Dios es eternidad. Es decir, que todo lo que Dios hace es eterno. Correcto. Así es. Entonces, por eso es que Él no lo destruye. O sea, Él lo hizo eterno y por eso es que va a ser atormentado por los siglos de los siglos y va a estar ahí. Va a estar vivo, pero va a estar atormentado. No, pero yo te expliqué algo ahorita y quiero que lo entiendas. Oye, el hombre
Dios sacó esencia de él para hacer el hombre. Sí. Pero toda la demás creación fue por la palabra. La demás creación, Los ángeles, todo. todo fue por la palabra. El único ser que fue hecho. Pero ellos son eternos. Bueno, no puedo decirte, no puedo afirmarte, porque el único ser que Dios sacó de él para hacerlo fue el hombre. Solamente. Sí. Solamente fue el hombre. Yo lo digo por ese sentido. O sea, en el sentido de que la Biblia siempre habla de que Satanás, por ejemplo, aunque son otro tema de escatología. Eso tiene otra explicación. Ok. Tú me traes después otro momento para yo explicarle por qué Satán no ha sido destruido. Yo te explico ese otro tema. Okay. Vamos a regresar a la fe. Sí. Entonces el Eterno me dijo, tiene que conocerte. Ya hablé de los principios. Hablé primeramente que el hombre es eterno, que no muere. Hablé que todo hay que cultivarlo. ¿No es la? Principio. Que todo hay que cultivarlo. Segundo, ahora vamos a la palabra. Al capítulo 12 del libro de Abraham. Porque quiero hacer un poquito, vamos a sintetizar un poquito. Sí, son muchas cosas ahí. Oye, aquí dice, déjame ver lo que dice. Dice aquí. Dijo Dios llama a Abraham. Pero Jehová había dicho. El Eterno había dicho. Oye lo que te voy a decir, Víctor. Aún hasta para conocer la palabra hay que conocer el español, la semántica de nuestro idioma. ¿Por qué? Porque aún para entender esto, oye lo que dice, pero el Eterno había dicho, la palabra había dicho, capítulo 12, versículo 1, Abraham. Yo te voy a explicar aquí con estos versículos, cómo Abraham cultivó la fe. ¿Por qué Abraham le llama el padre de la fe, de la emunat? Es decir, ¿por qué Abraham llegó a un nivel de lealtad tan grande con el Eterno? ¿Me entiendes? Número uno, aquí dice, yo creo que vamos a tener que tratar varios temas, varios programas, ¿me entiendes? Hoy vamos a terminar con una primera parte de este programa, ¿me está entendiendo? Sí, y después bien. vamos a venir con una segunda parte, porque esto es muy amplio. Entonces, fíjate por dónde vamos. Entonces, aquí dice, pero el Señor había dicho, la palabra había dicho, significa que había una conversación previa entre Abraham y Dios. ¿Qué significa esto? Que el Eterno nada va a mandar, por eso la palabra dice que Dios, el Elohim, antes de hacer algo, primero se lo revela a sus profetas, a sus hijos los profetas. ¿Por qué? Porque como el hombre es a imagen y semejanza de Dios, el humano tiene el espíritu dentro. Entonces, el Eterno te revela, te dice las cosas antes de hacerlas. Esto aquí dice en el capítulo 12, versículo 1, amén, dice que ya el Señor y Abraham tenían una conversación previa. Amén. Por eso dice, pero Jehová o Yahweh, como dicen algunos, o Elohim, amén, o Hashem, le había dicho a Abraham. No dice Abraham, dice Abraham. ¿Por qué? Porque él tiene el nombre de padre del pueblo. Él es el padre del pueblo, no el padre de naciones. Es decir, el Eterno lo que hace, que coge la esencia, cuando hablamos de esencia, esto es muy profundo, Dios mío, tremendo. Yo pudiera pasarme el día entero hablándole a ustedes solamente del nombre de Abraham. Amén. Solamente de la transición de Abraham a Abraham. Puedo pasarme hablando aquí casi el día entero hablándole a ustedes de cuán profundo es el Eterno cuando cambia el nivel o la esencia del hombre. Es decir, nunca Dios cambiará una persona de nombre. Amén. Si primero esa persona no ha cambiado internamente un carácter o su propia esencia. ¿Entendido? Por eso, escucha bien lo que te voy a decir. Por eso, en Moisés, es decir, la esencia tuya, el carácter tuyo, no fue puesto de la noche a la mañana, sino que tu esencia, tu carácter, o tu nombre, o tu etiqueta de la eternidad fue puesta desde antes de tu existir. Porque el Eterno, amén, en su preexistencia, en lo que es el Eterno, Él conoce, Él te diseñó. Por eso el Señor le dijo a Jeremías, antes de que tú existieras,
existiera, ya yo te conocía en la preexistencia del ser humano. Es decir, Dios te creó primeramente en la eternidad y después, porque el ser humano, como todo lo que existe en la tierra, es sombra. Es decir, el ser humano es sombra, por eso todo lo que existe, la tierra, el tabernáculo, el arca, todo lo que existe es sombra. Entonces, lo que te quiero decir, amado siervo de Dios, es que Abraham, primeramente, hasta el propio nombre de Abraham fue una transición, pero un nombre marcado desde la eternidad. ¿Me entiendes? Tú no eres lo que eres porque eres ahora, sino porque ya tú fuiste lo que eres. ¿Me estás entendiendo? Entonces, el Eterno te prepensó, te analizó en la eternidad. Antes de tú existir, ya tú existías humanamente. Es decir, ya Dios te creó. Fíjate que la palabra dice que el Cordero de Dios fue sacrificado antes de la fundación del mundo. Es decir, que lo que vino a suceder en la cruz del Calvario ya era una existencia en la eternidad, era una sombra. Lo que pasó hace 2000 años ya existió en la eternidad. ¿O no dice la palabra? El Cordero de Dios que fue inmolado antes de la fundación del mundo, antes de la existencia de la materia, antes de la existencia de la tierra, antes de la existencia de las aguas. Por eso, oye bien, cuando el Eterno crea a Moisés en la eternidad, ya Elohim sabía qué iba a hacer Moisés. Pero cuando a Moisés lo suben dentro de ese recipiente, de esa canoa, ¿me entiendes? De ese Moisés, ¿entendido? Está claro la palabra de que ya estaba diseñado, estaba marcado específicamente para hacer lo que el Señor tenía dispuesto para hacer con Moisés. ¿Entendido? Por eso cuando la palabra Moisés significa sacado de las aguas. Entonces, Dios te marca a tu lado tu asignación, lo que tú vas a hacer en tu vida. ¿Me está entendiendo? Sí, sí. Lo que tú vas a hacer en tu vida. Por eso Moisés tuvo autoridad ¿sobre qué? Sobre las aguas. Y el nombre de Moisés significa... Porque te saqué de las aguas. ¿Sacado de qué? Sacado de las aguas. Y cuando él se vio frente a las aguas, ¿qué hizo? Le dio orden. Está terrible eso. La esencia de Moisés abrió las aguas. Sí. Pero ¿cuál fue la primera plaga de Egipto? Contra las aguas. Convertía el agua en sangre. Entonces, tu esencia es marcada desde la eternidad para que tú camines dentro de los mortales. Esto es muy profundo. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, bastante. Vamos a seguir aquí otra vez. Vamos a seguir. ¿Por qué? Yo le preguntaba a Dios, a Elohim, explícame cómo Abraham, amén, desarrolló un nivel de fe, de emunat tan poderosa. Entonces el Eterno me dijo, léete el capítulo 12, versículo 1, y ahí te tengo la respuesta. Amén. Entonces yo lo leí, y aquí dice primeramente, pero Jehová, pero Yahweh, pero Elohim, pero Adonai, pero Hashem, había dicho, la palabra había dicho, significa que entre Abraham y el Señor había una comunicación ¿no verdad? Había una comunicación ¿Qué te dice el Señor? Comienzo por ahí. ¿Qué te dice el Señor? Que primeramente, todo lo que el Eterno va a hacer contigo, primero hay una comunicación antes. Dios no improvisa, Dios no inventa. Yo veo mucha gente inventando cosas. Amén. Y todos los días inventando cosas. Dios no inventa. Los de Dios son proyectos. Dios no hace invento. Dios hace proyectos. Los proyectos del Eterno son estructurados en la eternidad. No son invento humano. Todas las cosas que son tangibles y mueren. Amén. Son proyectos humanos. Los proyectos de la eternidad permanecen para siempre. Entonces, hay algo que tú entiendas. Había un proyecto de parte de Hashem para con Abraham. ¿Y cuál era el proyecto que Hashem tenía con Abraham?
no era un proyecto tangible. El proyecto tangible era la sombra. ¿Me está entendiendo? La sombra, lo momentáneo. En mi pueblo había un señor que le decían Yeyo. Yeyo tiraba fotos. ¿A ti que te gusta el asunto de la foto? Sí. Tienes que estudiar anteriormente cómo era que se tiraban las fotos. Preparaban una caja. Amén. Y dentro de la caja habían como dos recipientes con una agua de revelar. Entonces tiraban, estaba el papel, el rollo adentro. Entonces cuando te tiraban la foto, el señor tenía una mano adentro, como con la del Chavo. ¿Tú la viste como el Chavo tiraba la foto? No recuerdo. Era una caja cuadrada, tú eres un niño. Sí, sí. Era una caja Yo cuadrada. lo que sí he estudiado, sí, cómo lo hacían más o menos. Era un poco complejo, pero... Fíjate que la foto tenía dos etapas. Estaba la etapa negativa y estaba la etapa positiva. El Eterno tiene la etapa de todas las cosas, la positiva. Entonces la negativa, Él te la presenta en la tierra. Todas las cosas de la tierra son la parte negativa, pero que ya existen en la eternidad. Por eso cuando Moisés baja del monte, el Eterno le dice, quiero que me haga un tabernáculo. Y él le dice, ¿cómo voy a hacer el tabernáculo? Y el Eterno le dice, tal como tú lo viste en el monte. Significa que lo que Moisés iba a hacer ya estaba en la eternidad. Entonces, cada cosa de la eternidad, ¿me entiendes? Es la fotografía real. Y el rollo negativo es la que el Eterno le va a presentar a los hombres para que los hombres puedan conocer un poco de lo que es la eternidad. Porque el hombre no puede asimilar en su naturaleza humana, caída, enferma, miseriosa, puede entender la eternidad en su profundidad. Porque no puede entenderla. Porque esta carne no asimila lo que es la eternidad. No asimila el mundo espiritual. ¿Me entiendes? Por eso que la palabra dice, el apóstol Pablo dice que entre la carne y el espíritu hay una lucha constante. Ninguno se llevan entre sí. Porque hay una incongruencia. Hay una negatividad. Son dos polos opuestos. ¿Entendido? Es lo tangible con lo no tangible. Es lo espiritual con lo carnal, con lo terrenal. Es lo que se palpa con lo que no se palpa. Es lo estéreo con lo estéreo. Es decir, eso es lo que estaba sucediendo. Usted tiene que entender primeramente para conocer a Dios. Amén. La esencia de la cosa. ¿Me entiendes? El origen de la cosa. Vuelvo y te repito. Si no entra en los sistemas etimológicos de las cosas, en el comienzo de las cosas, no va a entender la palabra. No va a entender la Torá, no va a entender la Tanás, no va a entender la Biblia, no va a entender la esencia, no va a entender lo que es el Espíritu Santo, no va a entender los proyectos de Dios. Amén. No va a saber ni qué son los ángeles, ni los querubines, ni los serafines. ¿Me está entendiendo? Entonces, para tú entender todas esas cosas, es necesario venir a la fuente, a la raíz de las cosas. Por eso te hablé ahorita, tienes que conocer de dónde salió Abraham, quién era Abraham. ¿Cuál era el pueblo de Abraham? ¿Cómo era el pueblo de Abraham? ¿Cómo vivían en Ur de los Caldeos? Eran gente rica, eran gente educada, conocían la matemática, la trigonometría, amén. Eran personas que conocían la astrología, eran los mayores agricultores del mundo, fueron los que iniciaron los canales de riego, fueron personas que educaban a los niños desde pequeños, tenían escuela, fueron los primeros que iniciaron los profesores. Entonces, tú tienes que conocer quiénes eran los sumerios, quiénes eran los acadios, de dónde nació Abraham, el origen de Abraham. Esto es muy profundo, esto es muy tremendo. Cuánto alaban a Dios, amén. Gloria al Señor. Hoy te dice el Señor, Él te dice el Señor, no te quiero por arriba, te quiero que te meta al río. Ya no te quiero que el agua te dé por la planta de los pies. Te quiero que te meta el río y siga metiéndote por los tobillos, por la rodilla. Amén. Por la cintura. parte, la cintura, hasta que te meta completo, hasta que el agua te cubra la cabeza completa. Es imposible. Esto no es un asunto de emoción. Esto no es un asunto profético de un grupo que anda profetizando por ahí. Mira, tenemos que tratar el tema de eso. ¿Qué es un profeta? ¿Cuál es el profeta de Dios? ¿Cuáles son las características del profeta de Dios? ¿Qué es un pastor? ¿Cuáles son las características del pastor? Eso hay que hablarlo. Amén. Y tú te darás cuenta que hoy hay pocos profetas.
Hoy pocos pastores, amén, porque no tienen las características reales que diseña la palabra de Dios para entender el marco que el Eterno ha puesto, amén, para las asignaciones que la eternidad ha puesto sobre sus hijos, amén. Esto es un asunto muy serio. Amén. Esto es muy serio. Fíjate que el Eterno pudo cambiarle el nombre a Abraham cuando lo sacó. Sin embargo, no se lo cambió. ¿Tú sabes cuántos años tenía Abraham cuando Dios le cambió el nombre? 99 años. Significa que Abraham duró toda su vida caminando en los desiertos sin cambiarse su nombre, sin el Eterno cambiar su nombre. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando Dios cambia tu nombre, significa cambio de esencia. Cuando Dios cambia tu nombre, te cambia tu carácter, cambia tu mentalidad. Hay una metanoia, hay un cambio profundo, hay un arrepentimiento mental. ¿Me está entendiendo, Víctor? Sí. Entonces, aquí dice, pero Jehová había dicho a Abraham. Si le había dicho, Víctor, ¿qué significa eso? Que había una conversación previa. Sí, antes. Entonces, ¿qué hace el Señor? Para Dios revelarte un proyecto, ¿qué Dios hace primero? Primero lo habla con uno. ¿Y de dónde tiene? Entonces, ¿qué pasa aquí? Que aquí hay una situación. Y es que el humano tiene que acercarse al Eterno. El Eterno dice, acércate a mí y estaremos a cuenta. Entonces, no hay forma de tú conocer los misterios de la eternidad si primero no te acercas. Entonces, ¿cuál es el principio número 1? Acercarse para que Él te muestre, su voluntad, para que Él te muestre lo que Él quiere. Entonces, primera parte, ¿qué dice? Pero Jehová había dicho. Significa que esto no fue que Dios vino y le dijo, Abraham, sal de ahí. No, ya había una comunicación previa. Ya había, amén, una comunión previa. Ya había una coinonía previa. Amén. Es decir, esto no es un invento. Como andan mucho por ahí hablando de que Dios hace las cosas rápido. Eso no me humanice a Dios. Vamos a tratar ese tema aquí. Lo que humanizan a Dios. Amén. El Dios humanizado y no espiritualizado. Terrible. Es decir, el Dios que vive regalando carros y vive regalando cosas, pero no el Dios espiritual, es un Dios de materia. Todo el que se enfoca sobre las cosas tangibles, amén, está alejado de la eternidad. Amén. Todo el que se enfoca sobre las cosas tangibles está alejado de la eternidad. El Eterno dijo muy claro, mi reino no es de este mundo. El Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Ateneo de toda avaricia, porque el reino de los cielos no consiste en los bienes que tú posees. La felicidad del hombre no consiste en bienes que tú posees. Amén. El Eterno te dice hoy, principio número 1, para tú entenderme, para tú conocer, para tú saber quién soy yo, primeramente tienes que entrar en una comunión plena conmigo para entender que primero tienes que desconectarte, Víctor, desconectarte de las cosas terrenales. Sí, porque hay mucha gente de todo tipo, aún pastores, que está muy enfocado en lo terrenal. Y Dios nunca, por eso inclusive dice la palabra, puesto los ojos en Jesús, el cual es el autor y el consumador de la fe. Porque hay mucha gente que tiene los ojos puestos en la tierra, quieren lograr bienes, quieren lograr esto. Y no está malo el tú lograr eso, pero primeramente buscando el reino de Dios y su justicia. Correcto. Es que esas son añadiduras. Sí. Y todo lo que es palpable se muere. Y todo lo que es palpable se destruye. Y todo lo que es palpable se pudre. Y todo lo que es palpable se oxida. Y todo lo que es palpable muere. Solamente lo que no se ve posee eternidad. Víctor, oye, esto es amplio. Recuerda que yo voy a descomponerte. Hoy vamos a tratar la primera parte. Sí. Viene la semana que viene la segunda parte. Pero yo voy a comenzar descomponiendo, vamos a descomponerte la estructura propia del humano. Y yo voy a comenzar con la primera parte. Y la primera parte es la que vamos a terminar hoy. ¿Me entiendes? Sí. Primero,
Primera parte y segunda parte. La primera, es imposible conocer a Dios si tú no te conoces tú. Para yo entender la fe de Abraham, tuve que entender a Abraham. Y tuve que entender qué hizo Abraham para Abraham conquistar a donde él llegó. Primero, ¿qué te dice aquí? Que él entró en comunicación ¿con quién? Con el Eterno. Principio número 1. Sin comunicación con el Eterno, jamás vamos a cultivar ningún elemento de la eternidad. Usted no va a tener fe si no hay comunicación. Sí. ¿Cómo es que dice Víctor? Vamos a leerlo. Pero Jehová había dicho a Abraham. Déjalo ahí. Pero Jehová le había dicho ¿a quién? Abraham. Significa, había dicho, significa que había una conversación previa. Claro. Ahora, número 1, Víctor. Vamos a terminar solamente con la otra palabra, vete. Vamos a terminar con eso. Y las semanas que vienen seguimos con la otra parte. Oye, Víctor. Primero, comunicación. ¿No es la? Ahora viene la segunda palabra. Después que Dios se comunica contigo, que tú estás en comunicación con Él, ahora Él va a hablar contigo. ¿No es la? ¿Qué dice el Señor? Vete. La palabra vete es un verbo que tiene dos vertientes. Primero, vete, la primera vertiente es de obligatoriedad y la segunda es de conveniencia. ¿Entendido? Cuando el Eterno le dice a Abraham, vete, le está diciendo, te tiene que ir y te conviene que te vayas. Su nombre. Entonces, ahí, estamos comenzando. Sí. Por eso este tema. No, es amplio, es amplio. No, porque la gente cree que yo venía aquí a coger 3 versículos bíblicos de la fe. No. Para yo explicarte la fe, yo te tengo que, primero, profundizar en el Padre de la fe. ¿No la? Entonces, comenzamos. Primeramente, pero Jehová había dicho ¿quién? Abraham. Significa comunión previa. Es decir, no hay revelación si no hay comunicación. No hay revelación si no hay, es decir, no hay voluntad. Dios no va a revelar nada si primero no hay comunicación. Entonces ahora viene el Eterno y le dice a Abraham, comenzamos. Esta es la parte que vamos a terminar por el día de hoy. En este tema, que posiblemente nos toque 3 partes, yo voy a desmontar la estructura del hombre. Voy a hablar lo que es el soma y voy a hablar lo que es el cuerpo, el alma y el espíritu. Pero yo voy a hablar de cada parte de cada uno de ellos. ¿Qué es el cuerpo en sus elementos principales? En sus 5 sentidos. ¿Qué es el alma? En sus elementos principales, emoción, sentimiento y voluntad. ¿Y qué es el espíritu? En conciencia, comunión, intuición. Es decir, cada parte elemental del hombre, yo la voy a hablar. Y después voy a hablar del hombre espiritual y el hombre no espiritual. Y el hombre según Dios y el hombre no según Dios. ¿Entendido, Víctor? Sí. ¿Tú te entendido? Claro, claro. ¿Por qué largo esto? Entonces, cuando termine de explicar esto con Abraham, entonces tú vas a entender la fe. Tú no puedes entender la fe hasta que yo no te explique eso. Cuando yo te explique esto, tú vas a entender la emunat. ¿Por qué Abraham es el padre de la emunat? ¿Por qué Abraham? ¿Por qué el centurión cultivó emunat? ¿Por qué la mujer sirofenicia, la mujer cananea, cultivó emunat? ¿Por qué la fe abre? ¿Por qué la emunat abre el cielo? ¿Por qué sin emunat no se agrada a Dios? ¿Entendido? ¿Por qué hay diferentes tipos de emunat? La emunat salvadora, la emunat del momento y el don de la emunat. Yo voy a enseñar qué es el don de la emunat, qué es la emunat salvadora. Entonces, voy a terminar con la primera parte, desmontando el ser. ¿No es verdad? Desmontando el ser. Pero primeramente voy a desmontar
voy a entrar al alma. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque vete es del alma. Porque vete trabaja con la voluntad. Y la voluntad es una parte del alma. El alma tiene voluntad, sentimiento y emoción. Entonces, para tú entender cómo Abraham cultivó la fe, yo tengo que explicarte cómo el Eterno trabajó a nivel de la voluntad de Abraham, cómo el Eterno trabajó a nivel de los sentimientos de Abraham, cómo el Eterno trabajó a nivel de las emociones de Abraham. Y cómo el Eterno trabajó a nivel del cuerpo de Abraham, que está compuesto de los 5 sentidos. Con la Biblia, con la palabra. Sí, sí. Es decir, con la palabra de Dios. Eso está ahí. Eso está ahí. Entonces, yo quiero decirte, pueblo, que está muy interesante, Víctor, este tema, porque tú lo que quieres es enseñar al pueblo. Sí, sí, es importante. El pueblo carece de conocimiento. De hecho, pocas personas se interesan en investigar precisamente eso que usted hablaba, la etimología. Y no solamente eso, sino, pastor, que yo hablaba con mis padres hace unos días atrás, que estamos viviendo unos tiempos, que quiero hablar luego de esto, que en realidad muchos pastores, y esto está terrible, a muchos pastores la iglesia van a desaparecer. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en el tiempo de la información. Entonces, ¿por qué van a desaparecer? Porque los pastores deben investigar, deben nutrirse, deben de tener base, porque le van a llegar jóvenes con preguntas que quizás sean difíciles de contestar, pero el pastor debe de tener una base sólida, o sea, debe de investigar para poder responderle a ese joven que vino y lo empacharon por ahí, por las redes sociales, escuchó a un pastor, escuchó a alguien que dijo algo, y va a venir con eso donde el pastor a decirle, pastor, ¿qué usted cree de eso? Y si el pastor no tiene respuesta, fácilmente esa gente se le va de la iglesia o pasa algo. Entonces hay una situación ahí, una situación muy difícil, y yo te la voy a decir. Si yo te digo ahora mismo, Víctor, yo tengo un quiste aquí, opéramelo, ¿tú me lo operas? No, ¿Tú no eres médico? Yo no sé de eso. No eres médico. El problema es que hay mucha gente enganchado. Ese va a ser un tema aquí, los tipos de pastores. El pastor llamado, el pastor que lo engancharon, enganchado, y el pastor que se enganchó. Terrible. Entonces hay 3 tipos. Hay personas que no tienen, la asignación no la tienen, pero ellos están ahí porque están en la moda. Hay personas, sí, hay gente que esto es una moda. Hay otros que porque ya creen que pasaron de nivel, diría yo, digo que creen porque ya como que el ser evangelista como que no le está dando mucho y se enganchan a pastores. Claro, hay que destacar que hay algunos que son llamados por Dios, yo conozco mucho. Pero oye lo que te voy a decir, la pandemia fue como un ciclón. Tú has visto cuando una casa está llena de carcoma y los palitos y no sirve, viene un ciclón y se lleva todo. Sí, sí. La pandemia lo que hizo fue que vino como un ciclón y quitó todos los escombros. Entonces, gente que nunca fueron, el viento se lo llevó. Sí. Entonces, como ellos solamente sabían vivir de algo, ¿me entiendes? Ejemplo, tenían el cántico como una profesión de buscar dinero. Ahora ella dice, bueno, ahora no hay mucho concierto, ahora hay que buscársela por aquí. ¿Me entiendes? Yo quiero que tratemos después un tema, las redes sociales como un medio económico. Es decir, hasta dónde las redes sociales han dañado, los cristianos han dañado lo que es la predicación del evangelio. Hasta dónde han llegado, buscando like, buscando dinero. Es más, te hablo con toda sinceridad, estamos más mal que los impíos, que el que no conoce a Dios. Aquí están pasando cosas increíbles. Terrible. Sí, los mismos cristianos buscando escándalo para buscar like, buscando escándalo, buscando lío. Sí. ¿Me entiendes? Pero olvidemos lo que es otro tema. Sí. Termino con esta parte. Okay. Víctor,
Posiblemente la semana que viene, ya yo estoy dispuesto a dedicarte tiempo. Quiero terminarlo ahí, Víctor. Ok, está bien. Porque ya yo le dije un poquito, ellos van a tener hambre. Sí, sí. Vamos a ver si te piden la segunda parte. Claro. Porque si claro. no te la piden, yo no vengo para acá. Terrible. Pastor, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Usted sabe que es una plataforma creada para edificar, restaurar, nutrir a alguien con la palabra. Y para nosotros es más que un placer tenerlo aquí hoy y cada vez que usted pueda venir, Víctor, sea cuando sea. Oye lo que te voy a decir. Te quiero felicitar porque tú eres de las nuevas generaciones de jóvenes que están llevando la palabra. Veo a Brian. Sí. Brian es, ¿cómo digo? Desde niño. Bueno, a Brian yo lo vi un bebé. Es más, a Brian yo lo vi en el vientre de su madre, porque son mis hijos. Es decir, los papás de Brian son mis hijos. Es decir, Natividad y el padre de Brian, ellos son mis hijos. Yo lo bauticé, yo lo formé, ¿me entiendes? Y yo vi a Brian nacer. Entonces... Él me habló, precisamente hablábamos de eso, y él como que no se acordaba mucho. Que estaba muy pequeño. ¿Sabes lo que yo quiero? Y quiero que lo haga. Tráeme esos jóvenes aquí a este lugar y vamos a hacer un panel y vamos a hacer un conversatorio con todos esos jóvenes valerosos y vamos a tratar temas importantes aquí. Así que Dios te bendiga. Este es mi pueblo, San Francisco de Macorís. Aquí yo amo a las personas de 18 años pastoreando en este pueblo. Tengo muchos hijos. Para la gloria de Dios, el Señor me permitió levantar aproximadamente 4 congregaciones. Amén. Y están ahí, están con los pastores, están con sus templos. Amén. Y para mí es una gran bendición. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Víctor, gracias. Este es un comienzo de algo maravilloso de lo que viene. Amén. Así que Dios te sí bendiga. Lo creo. Y Amén. Dios te guarde, Víctor. Bendiciones. Amén. Así que muchas gracias. Si todavía tú no te has suscrito a nuestro canal, suscríbete, activa la campanita porque esto sigue candela. Gloria al Señor. Dios te bendiga. Esto fue Sábado de Restauración.